Bien, vamos a hacer una cortita oración. Señor y Dios nuestro, queremos ante todas las cosas venir a tu presencia para que tú en esta mañana, Señor, nos hables a través de tu palabra, modeles nuestras mentes conforme al carácter y la mente de Cristo, y nosotros cada día estemos más y más conscientes de esa realidad que tenemos en Cristo, de que estamos unidos por siempre a Él, y que en esa íntima comunión con nuestro Redentor y Salvador Jesucristo estamos unidos a ti, oh Dios Trino. Podemos adorarte en espíritu y en verdad en todo lugar y momento y situación, y podemos, Señor, proclamar tu nombre en medio de las naciones que no te conocen. Muchas gracias, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana y guárdanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tenéis vuestras Biblias abiertas en la epístola 1 Pedro, capítulo 2, y leeremos desde el verso 13 hasta el verso 25. Bien, dice así la palabra del Señor. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Verso 17. Estamos en el verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Los criados o sirvientes, sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición, porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. Porque ¿qué mérito es si por pecar sois disciplinados o abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Bien, este es el texto que intentaremos desglosar y aclarar aquellas cosas que realmente, en una época en la que vivimos, en la que toda autoridad es cuestionada, toda autoridad es vilipendiada, toda autoridad es criticada y juzgada, a veces con razón, a veces sin razón, pero desde luego con ningún poco respeto. Y esa es la tónica general. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que era la vida de aquellos hermanos que estaban siendo gobernados por un emperador que era un tirano, que era un sanguinario, cruel. El emperador romano se llamaba Nerón. Casi todos habéis oído hablar de Nerón, ¿verdad? ¿Sí o no? Película aquella típica en la que sale tocando la lira mientras Roma se quema, desquiciado y totalmente enfermo del pecado. Y bien, aquí el apóstol Pedro decía que debían de honrar a las autoridades y al rey o al emperador. Yo creo que en el mundo hay hombres como estos hoy en día gobernando. Hay hombres, a lo mejor no tan despiadados, porque hay unos sistemas de control y de gobierno que de alguna manera hacen que la gente no llegue a lo que podría llegar a hacer. Pero cuando
y sobre todo en aquellas épocas, los hombres tenían todo el poder, según ellos, podían llegar a hacer lo que quisieran. Y eso es lo que hacían, porque en el momento que alguien cuestionaba su actuación o su manera de hacer, seguramente era eliminado. Hoy en día hay dictaduras por el mundo, hay situaciones que dices, ¿esto cómo puede ser en el siglo XX? Y no nos tenemos que extrañar, porque el corazón del hombre del siglo XX es igual al corazón del hombre del siglo I. El corazón del hombre es perverso. Nosotros, hay una de las doctrinas fundamentales de la fe reformada, que es la doctrina de la depravación total del hombre. La doctrina de la depravación total del hombre no dice que el hombre pueda llegar a hacer todo el mal que quisiera hacer, sino que el hombre está depravado totalmente, en todas las áreas de su ser. Por lo tanto, puede llegar a hacer cualquier mal que uno pensase que nunca llegaría a hacerlo. Bien, entonces, este sermón lo he dividido en 3 secciones. La primera sección nos habla de que debemos de vivir como súbditos de Dios, del reino de Dios, en medio de los reinos de este mundo, y será del verso 13 al verso 18. Y vamos a centrarnos en estas 3 esferas. La segunda sección nos habla de cómo debemos de vivir siguiendo los pasos de Cristo delante de Dios, y será el verso 19 al 21. Y la tercera sección la llamaremos desde el verso 22 al 25, encomendando la causa a aquel que juzga justamente, el pastor y guardián de nuestras almas. Iré repitiendo estas secciones. Imaginaros como una película de estas en la que todo el tema va unido, pero que de golpe te sale un título y te abre una puerta para que entiendas un poco más de qué estamos hablando, porque son unos cuantos versículos que realmente hablan de todo este tema. Después de todos los sermones que hicimos hablando de que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, una maravilla, una cantidad de piropos, una cantidad de enseñanzas que realmente nos deberían de hacer vivir de una manera especial, ¿no? Eso que dicen, entre comillas, los psicólogos, ¿no? Dile al niño que todo va bien, que es maravilloso, que es muy listo, que es muy bueno, y verás cómo él se lo creerá y entonces actuará de esa manera. Bien, eso no es así. Pero Dios dice que en Cristo nosotros somos una nueva creación, dice que somos pueblo de Dios, aun y que antes no lo éramos, que somos una nación de reyes y sacerdotes, y que tenemos una misión, que es anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Y esto lo hemos estado estudiando en el primer capítulo y principio del segundo capítulo de Primera de Pedro. Pero ahora viene la segunda parte de esta historia. Nosotros vivimos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y vivimos en un mundo que tiene gobiernos, que tiene leyes y que tiene toda una serie de manera de vivir. En muchos casos, y en esa época, de espaldas a Dios, totalmente. Eran civilizaciones paganas, imperios paganos, que adoraban a infinidad de dioses, que tenían cultos que a nosotros nos horrorizarían. Hoy en día, imaginaros que para que los judíos hablasen de los gentiles, o sea, de los paganos, como los perros paganos, es porque realmente no eran personas muy, digamos, moralmente muy buenas. Y si conocéis un poquito de la historia del imperio, veréis que la decadencia llegó a unos niveles tan atroz y tan horrible que aquello era insoportable. Pero bien, ese era el imperio que gobernaba las naciones en aquella época. Esa era la realidad. Y el apóstol Pedro les dice que se tienen que sujetar por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, verso 13 y verso 14, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
¿Qué es lo que hacían bien? Pues no, sí, habían cosas que hacían bien. Realmente el Imperio Romano instauró la Pax Romana, en la cual se podía circular entre pueblos, en la cual habían una serie de órdenes, de leyes romanas que hoy en día aún son activas en muchas de la jurisprudencia del mundo occidental. Pero a nivel de Dios eran totalmente idólatras. Dioses a mansalva, festividades y orgías a mansalva, celebraciones de la fertilidad, que hoy en día nosotros diríamos, mira, esto es lo que hacen en Ibiza o lo que hacen en la isla de no sé dónde. No, eso era lo normal, eso era lo normal, eso era lo normal. Habían matrimonios que solamente la relación conyugal se tenía entre hombre y mujer para procrear. La realidad es que aquello era horroroso. Nosotros hoy en día nos rasgamos las vestiduras y nos ponemos las manos en la cabeza por algunas cosas que vemos en nuestros alrededores. Y quisiéramos derogar a los gobiernos que de alguna manera están vinculados a todo ese entorno. Pero esa era la realidad del día a día de los cristianos de aquella época. Y la palabra del Señor dice que por causa del Señor se debían de someter a toda institución humana, ya sea al rey, en aquel caso Nerón, un perverso loco, como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por lo tanto, el ser extranjeros y peregrinos en este mundo no nos exime de estar sometidos a gobernantes que deberían, posiblemente, en el día del juicio, ser juzgados y condenados. Pero nosotros, según la palabra de Dios, nos hemos de someter. Nos hemos de someter a ellos. Cuidado. Ya llegaremos al punto, por si alguno está diciendo, ¿cómo? ¿Qué dice el Jordi? Llegaremos al punto aquel en el cual dice que igual tenemos que padecer por causa de la conciencia delante de Dios, pero no mezclemos una cosa con la otra. De momento, haceros la idea de que estamos hablando a una civilización gobernada por un imperio pagano que tenía un tipo de vida que chocaba de frente con el mensaje del cristianismo. Y esa es la realidad de entonces, de ahora y de antes. Vamos a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de Daniel, que maravillosamente estaba estos días escuchando la predicación del domingo pasado de Javier y veía, ¿no?, cómo hablaba de Daniel y cómo hablaba de Ezequiel y cómo hablaba de tantas y tantas cosas que tienen esa conexión maravillosa de la palabra de Dios, que vas viendo de que nada es nuevo, sino que de alguna manera hay una continuidad y hay más revelación y hay más visión. ¿Tenéis capítulo 2 de Daniel? Fijaros que Daniel y sus 3 amigos fueron deportados a Babilonia. Ciudad, nación, Nabucodonosor, perverso, que en un momento dado dicen, pero ¿cómo nos castigas con alguien que son peores que nosotros? Y allí van ellos, a la corte de Babilonia. ¿Veis a Daniel y a, como le llaman luego a los amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, en una actitud de hostilidad, que estamos aquí con estos paganos, que tienen festividades terroríficas, que sacrifican a todo tipo de bichos y de imágenes, que tienen cultos perversos, inmorales? ¿Los veis así en el libro de Daniel en alguna ocasión? ¿O veis gente que lo que hacen es vivir santamente en medio de una civilización perversa? ¿Veis que hagan revueltas, manifestaciones, deroguemos a Nabucodonosor? ¿Los veis en algún momento? Al revés, están allí sirviendo en la corte, siendo sal y luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y en un momento dado, acordaros del sueño de Nabucodonosor, que ha tenido un sueño y no quiere ni explicarlo, quiere que le digan lo que ha soñado y que le expliquen el significado del sueño. ¿Os acordáis? Bien. Y Daniel
intercede por todos sus colaboradores, astrólogos, adivinos, pitonisos, aguafiestas, yo qué sé, todas las cosas estas que habían en aquella época. Intercede, no los mates. Podía haber dicho, hombre, sí, que los maten a todos, porque todos son unos idólatras, porque todos son unos agoreros, porque en el libro de la ley dice que a los que hacen estas cosas, aniquilaos. Y eso es verdad, en Israel. Pero ahí estaban en medio de una nación impía, perversa, a la que habían sido deportados, e intercede por ellos, para que no los maten. ¿Y qué hace? No solamente le dice a Nabucodonosor qué es lo que ha soñado, sino también le explica el significado del sueño. ¿Os acordáis, no? La imagen aquella que él ve, una cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y le explica el significado de eso. Le dice que la cabeza es él, Nabucodonosor, y su reino. Imagino que debía decir Nabucodonosor, ¡ah, qué maravilla! Soy aquí el hombre de oro. Luego vendrá un reino que vendrá después de ti, que será inferior a ti, que es ese de plata, que sería el imperio medo-persa. Y luego vendría otro imperio, que es el de bronce, que sería el imperio griego. Y luego otro imperio, que sería una mezcla de hierro y su fortaleza, y luego hierro en los pies con barro, que es las alianzas humanas. Será fuerte el hierro, pero las alianzas humanas, esos pactos de gobierno, le hará débil. Y dice que también veía una piedra, dice que en los días de esos reyes, verso 44 del capítulo 2, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Verso 45. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ahí vemos la historia de la humanidad, lo que hablaba Javier el otro día, el domingo pasado, ¿no? La historia de las civilizaciones, la historia de los reinos, la historia de nuestros reinos, la historia de nuestra civilización, que todo ha de perecer, todo ha de pasar, pero aquí hay una piedra en la que el apóstol Pedro también nos habla, una piedra viva, desechada y rechazada por los hombres, ¿os acordáis? Mas para Dios escogida y preciosa. ¿Y esa piedra quién es? Esa piedra es Jesucristo. Esa piedra es Jesucristo, que justamente aparece y derriba, chocando de frente con el imperio romano. Esa civilización, ese imperio fuerte, duro militarmente, pero que todas esas alianzas humanas le hacían débil. Y ahí llega el Señor Jesucristo. ¡Pah! Y todo ese imperio ha de perecer. Yo, de alguna manera, pienso, porque en la casa de César habían creyentes, habían cristianos. En la casa de César habían cristianos. El cristianismo anuncia no solamente una salvación en el cielo, sino una salvación aquí. Y el cristianismo, y ahora cuando vayamos estudiando todo el capítulo de Pedro, que nos toca hoy, veremos cómo realmente ese sometimiento a las autoridades, pero al mismo tiempo ese padecer por causa de la conciencia delante de Dios, hace que esas civilizaciones vayan siendo minadas. El cristianismo minó el imperio romano. El cristianismo, sin levantar ninguna espada, sin hacer una revolución ni revueltas de esclavos, ni de las mujeres, ni de los plebeyos, ni de los patricios, hizo una revolución. Hubo un cambio profundo en la sociedad romana. El imperio se desmoronó, sin levantar ni una sola espada,
sin entrar en luchas ni revoluciones de ningún tipo. Y eso, de alguna manera, cuestionaba toda la estructura romana. El César, los patricios, los plebeyos y los esclavos. Una gran multitud de hombres y mujeres esclavizados de todas las partes del imperio. Y el Evangelio tocó en el profundo cimiento de la civilización romana. Si hubiesen hecho lo que nosotros y en algunos lugares del planeta están queriendo hacer muchos cristianos, hubiesen sido no solamente aniquilados, que ya lo intentaron los emperadores, sino silenciados. Porque el poder del Evangelio es un poder que habla no por la guerra, no por la oposición dialéctica, no por las espadas, sino por el amor. Por el amor. Y ahí encontramos patricios cristianos con plebeyos cristianos, con esclavos cristianos. Y ahí encontramos ejércitos que habían ahí de todo mezclados. Gente que había dejado de ser esclavo para ser soldado y gente que eran de la aristocracia romana, que eran cristianos. Y todos tenían un mismo Señor. Y ahí estaba la confrontación. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Pues para los cristianos el Señor es Cristo. Y no hay otro Señor. Eso, imaginaros lo que les debía de sonar a los emperadores dictadores de la época. Igual como a Nabucodonosor. ¿Os podéis imaginar? Y volviendo rápidamente a Daniel, después de que le explicara el sueño, después de que lo hiciera ahí gobernador de Babilonia, a Daniel, y a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, también, procuradores de la provincia de Babilonia. Después de eso, coge y ¿qué hace? Él, fíjate que dice, no hay Dios como el Dios de Daniel, porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Todas estas palabras están en este capítulo 2 y 3 de Daniel. Él pone los reyes y los quita, porque de alguna manera la explicación de la estatua le está diciendo que todos esos reyes y todos esos imperios están bajo el control de Dios y que al final Dios mismo acabará con todos ellos y habrá un reino que es de Dios que perdurará eternamente. Y ahí está la piedra esa viva que choca contra los pies de la estatua y lo destruye todo. Pero Él se hace como una montaña que llena toda la tierra. Y acordaos lo que decía Pedro, ¿no? Vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados. ¿Os acordáis? Estamos siendo edificados. Y esa edificación que llenará toda la tierra es la iglesia del Señor, el monte de Sión. Todo esto, los romanos, los emperadores, César, y todos los que vinieron después, sabían que el peligro de que su imperio se mantuviese es porque había un rey que no lo habían podido matar porque había resucitado y que iba a volver, pero que su pueblo estaba entre medio de todas las áreas de la sociedad, en medio de todos los grupos sociales. No habían podido conseguir que esa característica típica del ser humano de crear muros, grupitos de personas, estos son esto, estos son esto, estos son esto, y yo soy aquí el que corto el bacalao. Ahí eso en la fe cristiana desaparece, o debería de desaparecer. Por causa del Señor, someteos a toda institución, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. No solo lo dice Pedro que tiene que haber esa sujeción, el apóstol Pablo también lo dice. En Romanos 13, 1, 2 y 3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fijaros que
con nuestros conceptos de la justicia social, hoy en día estas palabras chocan, ¿sí o no? Yo la verdad que mientras he estado preparando todo esto, he tenido un mes y medio de lucha, de oración, de intentar buscar dónde me podía escapar para no decir que no me tengo que sujetar a según qué gobernantes políticos que a lo mejor no están muy de acuerdo con mi manera de ver la sociedad. Aunque a lo mejor en otras áreas puedo decir, mira, en esto sí que le doy un 10, pero en esto no. Y a lo mejor algunos de entre vosotros dirán, no, a esos no me sujeto de ninguna manera, porque pues, ¿cómo me voy a sujetar cuando promocionan según qué tipo de pecados? Aunque luego en otras cosas puede ser que está bien. Fijaros que aquí no habrá ningún gobernante que esté a gusto de nadie, porque todos tenemos nuestras propias predilecciones. Y al final tienes que coger y decir, bueno, Señor, ¿qué dices tú en tu palabra? Tu palabra me dice que me tengo que someter a las autoridades, que tengo que honrar a todo hombre, que tengo que honrar al rey. Yo que no soy monárquico tengo que honrar al rey. Pues sí, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir honrar al rey? O al emperador en ese caso. Pues me está diciendo que yo tengo que respetarlo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar de acuerdo con todo lo que hace y decir, sí, eres maravilloso, eres un enviado de Dios, tú y Dios estáis en íntima comunión. Gloria a Dios que así fuese. Pero no es así en muchos casos, por sus hechos conocemos cómo viven las personas. Pero la realidad es que la palabra de Dios me dice que le honre, que me someta, que me deje gobernar, que intente mirar que aquello que es bueno, que ese gobierno ha o está instaurando y ha instaurado, eso se potencie. Ya os he dicho antes al principio, el Imperio Romano hizo cosas buenas dentro del imperio. Y si veis alguna película de vikingos ya os daréis cuenta de que realmente hizo mucho. Pues aquella gente eran como una especie de caníbales salvajes que hacían cualquier cosa con tal de conseguir lo que querían. Otros lo hacen igual, pero más refinadamente. Aquellos eran muy brutos. Entonces el imperio realmente puso leyes. Y en ese sentido, como cristianos, nosotros debemos de apoyar todo aquello que está de acuerdo con la justicia de Dios, que es para eso que Dios ha puesto a las autoridades. Para perseguir el mal y aquellos que lo provocan. Y proteger a aquellos que caminan bien y hacen el bien. Y eso lo dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, hermanos, tengamos eso bien presente, porque todos estos hermanos estuvieron viviendo unos 300 años y pico de persecuciones terribles, sencillamente por no adorar al César, por no reconocer que el César era el Señor. Decían, no, el Señor es Cristo. Yo te serviré, yo obedeceré tus leyes, pero nunca te adoraré. Ese era el caballo de batalla de los emperadores. Nosotros no hay ningún gobernante que nos diga, tú me tienes que adorar, si no te voy a matar. No sé, puede ser en algún país comunista hoy en día, que digan, bueno, el Estado es la máxima autoridad y el Estado, el presidente, la cabeza del Estado. Y en ese sentido, todas esas estructuras, al final, lo que quieren es que su población reconozca que ellos son el Señor. Y el pueblo de Dios dice, no, el Señor es Cristo. El Señor es Cristo. Y yo te obedeceré en todo, menos en aquello que esté en contra de lo que Cristo dice. Si tú me dices que te adore, yo no te puedo adorar, porque la palabra de Dios que dice, no adorarás a nadie, ni hombre, ni estatua, ni estrellas, solamente a mí me adorarás. Por lo tanto, yo te obedeceré en aquello que la palabra de Dios no me prohíba hacerlo. Y ese fue el problema que tuvieron Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Os acordáis? Cuando suena el tamboril, el Nabucodonosor va y se hace una estatua como la del sueño. Cuando suena el tamborín y la flauta y el cencerro y la, yo qué sé, hay una especie de orquesta, todo el mundo se postrará y adorará. Aquellos que en su día podían haber muerto, si Daniel no hubiese intercedido, hay unos judíos
oh rey, que no te obedecen, ni adoran a tus dioses, ni se postran delante de tu estatua. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? Ahí los tienes. Bueno, son amigos de Daniel. Vaya problema que tengo ahora. Bueno, ahora les daré una segunda oportunidad, ya verás cómo cambiarán. Me han dicho que no os postráis delante de mi estatua y tal. Sepa, oh Dios, o sea, sepa, oh Rey, que nuestro Dios existe y nosotros no adoraremos a tu imagen. Al fuego con ellos, al fuego con ellos. Iracundo, rabioso, cuando hacía poco tiempo estaba diciendo que el Dios de Daniel, de Sadrach y de Mesac y de Abed-Negó era el verdadero Dios que ponía reyes y que era el Dios de dioses, el Señor de señores. Y al momento ya estaba otra vez con su idolatría y con su adoración a imágenes y al final el reconocimiento de que Nabucodonosor era el Señor por encima de todos los señores. No había aprendido la lección, no había aprendido la lección. Otra vez la misericordia de Dios le muestra otra lección. Ellos les dicen, los tres judíos, nosotros, sepas, rey, que no vamos a adorar a tu estatua y que Dios tiene poder para librarnos. Pero aunque no nos libre, no adoraremos a tu Dios. Al fuego con ellos. Caen dentro, atados, y al momento dice, ¿cómo? Hay 4 dentro del fuego. ¿Cómo puede ser si hemos metido 3? Dice, sí, ahí los vemos, y están caminando por dentro del fuego. ¿Os acordáis del Salmo que dice, aunque andes por el fuego, no te quemará? Bien, pues ahí está cumplida. Aunque andes por el fuego, no te quemará. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos caminar por el fuego y no quemarnos? Si Dios quiere, así será. Si no, nos achicharraremos. Pero en aquel caso, el Señor no quiso. Y allí estaba el ángel de Jehová, una vez más, protegiendo a los suyos. ¿Sabéis, no? Ya un día estudiamos quién era el ángel de Jehová. El Señor Jesucristo, allí con ellos, en medio del fuego. Nada, dice que nada se quemó de su ropa, nada se quemó de sus pelos, nada se quemó de sus pestañas, solamente las ataduras se quemaron. Y estaban ahí andando en medio del fuego, salen fuera, dice, vuestro Dios a quien servís os ha podido librar, este es el verdadero Dios. Otra vez reconocimiento. Y esta es la historia de la humanidad. ¿Os acordáis que decían, hablábamos también en Segunda de Pedro, que dice que para que cuando vean vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación? Bien, pues estas son las visitaciones en las cuales Dios actúa y hace que los hombres vean un poco lo que sucede con aquellos que están en comunión con el Dios vivo y verdadero. Y ellos glorifican a Dios, pero al cabo de un rato la soberbia, el orgullo, el totalitarismo vuelve a hacer mecha, vuelve a hacer. Y acordaros cómo pasó 7 tiempos comiendo hierba como las vacas, Nabucodonosor. Y así vemos, y vamos a ver muchos hombres que han sido estadistas a lo largo de la historia de la humanidad. Vemos cómo caen uno detrás de otro. Y si nos centramos en todo lo que fueron esos 300 y pico de años de persecuciones de los césares a los cristianos en el Imperio Romano, todos murieron de maneras atroces, de desesperación, terribles. Ahora, los creyentes también lo pasaron mal, hermanos. Los creyentes también lo pasaron mal. Muchos de ellos fueron martirizados terriblemente. Pero la presencia de Dios en medio del fuego de la prueba les hacía morir cantando, les hacía ser despedazados por las fieras con gozo en sus corazones, porque aunque el fuego quemaba y las fieras mordían y las torturas hacían daño, el Señor consolaba a aquellos que estaban unidos a Él.
y que por no doblar su rodilla delante del César preferían morir porque sabían que morir y partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer, que cualquier cosa que cualquier emperador te pueda ofrecer a cambio de dejar a aquel que dio su vida por nosotros. Y ese es el gran amor de Dios. No que no vamos a sufrir, sino que en medio del sufrimiento Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Hermanos y hermanas, Él no nos deja nunca. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta es la voluntad de Dios, los que hemos sido rescatados por Cristo, comprados con su preciosa sangre. Estamos bajo su señorío y somos súbditos de su reino. Somos súbditos de un reino invisible, pero más real que los reinos de este mundo. Y eso no lo vemos, a veces no lo intuimos, a veces no nos lo acabamos de creer, pero es verdad. Esta es una embajada. David el otro día ponía un comentario. Esta es una embajada de ese reino en el grupo de hombres. Esta es una embajada de ese reino. Y hay muchas embajadas del reino de Dios sobre la faz de la tierra. De todas las lenguas, pueblos, razas y naciones. Sacados de los lugares más inverosímiles. Que todos reconocen a Cristo como el Señor. A Cristo como el Salvador. A Cristo como la autoridad suprema. Que se postran ante Él y le dicen, Señor, tú eres mi dueño y Señor, tú me has comprado con tu preciosa sangre, tú has lavado mis pecados con esa sangre santa y pura y me has hecho tuyo, me has hecho tuyo. ¿Y cómo yo voy a vivir de espaldas a ti? Señor, yo quiero obedecerte y caminar en tus pisadas. ¿Verdad? ¿Es así o no? Bien, pues eso el mundo puede que no lo entienda, puede que nos persiga, puede que se burle, puede que nos lleguen a poner en situaciones muy difíciles, como hablábamos, que pasaron estos hermanos. Pero vale la pena, vale la pena, vale la pena ser fieles al Señor, vale la pena obedecerle a Él en vez de a los césares de este mundo. Tenemos el ejemplo de Pedro, ¿no? Acordaros, no sé si algunos de vosotros estabais en la reunión de oración de hace unos meses, que hablábamos de Pedro y Juan, después de hacer la sanidad de aquel paralítico en el templo. ¿Os acordáis, los que estabais? Automáticamente los saduceos, fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, que se callen, que no hablen más en el nombre de Jesús. Y eran el Sanedrín, era la cúpula directiva de Israel en cuanto a religiosidad, espiritualidad. Que callen, silenciadas sus bocas, que no hablen más en este nombre. No solamente hablaban de Jesús como el Mesías, sino que había resurrección de los muertos, cosas que ellos no creían. Fijaros, no creían en la resurrección de los muertos. ¡Qué terrible! ¡Qué religiosidad más muerta!, ¿no? Que no creen en la resurrección de los muertos. Pues como dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay resurrección de los muertos, ¿dónde está la vida eterna? ¿Dónde está? Si Cristo no resucitó. Bien, es verdad que este hombre, 40 años paralítico, ha sido sanado en el nombre de Jesús, pero que callen. Vamos a amenazarles duramente para que no hablen. ¿Y qué le dicen Pedro y Juan? ¿Os acordáis? Juzgad vosotros mismos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y un enfrentamiento. Sadrac, Mesac y Abednego, siglos antes, que sepas, oh rey, que nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Y ya nos puedes quemar, y Dios nos puede salvar, pero si no nos quieres salvar, tampoco vamos a adorar a tu Dios. A cabo de un tiempo,
cae el imperio, lo que hablábamos del imperio babilónico, y viene Darío, imperio medo-persa. Y ahí se encuentran con otra problemática, las envidias de la corte contra Daniel. Y van y dicen, oh, hemos decidido todos, oh excelentísimo rey Darío, que si hay algún hombre que en el plazo de 30 días adore o pida algo a otro Dios, que no seas tú o tu Dios, sea echado a los leones. Fírmalo conforme a la ley de Medio Persa, ¿no? Eso. Bueno, la cuestión era que aquello una vez firmado se tenía que cumplir. Ni el propio rey podía decir, oye, indulto, que es mi amigo Daniel. Después de estar ahí el hombre intentando librar a su amigo Daniel todo lo que pudo, al final, al foso de los leones. Ayunó, no tuvo banquete esa noche, estuvo el hombre ahí preocupado, y a la mañana siguiente, nada más amanecer, fue a ver qué había pasado con Daniel. ¿El Dios a quien tú sirves constantemente ha podido librarte de los leones? La voz de Daniel, sí, ha podido librarme. Ha cerrado la boca de los leones para que no me tocaran. Sale. Entran los que acusaron a Daniel, él y sus familias. Así eran aquella gente, porque ¿qué culpa tenían la familia de todas las artimañas de aquellos envidiosos? Él y sus familias. Y nada más entrar, los leones los destrozan. Vemos aquí lo que hablaba al principio, que algunos decían, oye, ¿qué es eso de sujetarse a la autoridad? A ver, hermanos, claro que no nos hemos de sujetar a cualquier cosa que diga la autoridad. Ahí vemos el caso de Daniel, pero vemos a Daniel honrando a la autoridad, solamente que no obedeciéndola en aquello que era una desobediencia flagrante a la palabra de Dios. Vemos a Sadrac, Mesach y Abednego respetando y honrando a la autoridad, pero diciendo, por aquí no, porque por encima de ti está aquel que te ha puesto a ti. Y yo te honro y te obedezco en todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, que está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero en aquello que se opone a la verdad de la palabra de Dios, digo, no. Y eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Claro que trae consecuencias. Trae persecución. Ahora eso lo ponemos en el nivel de las, ya no solamente de los gobernantes, sino en el caso de los siervos, que también habla. Siervos y amos. Todos hemos conocido jefes que son unos déspotas, ¿o no? Cada vez menos, pero hubieron épocas en que era, vamos, ser un empleado era casi como un esclavo, lo único que pasa es que te ibas a tu casa. Gente que trabajaban 14 y 15 horas, niños pequeños que los dejaban caer por las alcantarillas, perdón, por las chimeneas, porque eran pequeñitos y cabían. Y eso le parecía normal, a todo el mundo le parecía normal, que un niño pequeño bajase por un hueco con un pañuelo, por un hueco de una chimenea para quitar el hollín y que no se incendiase la chimenea. Hasta que hubieron una serie de cristianos que dijeron, a ver, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué no veis que esto es una barbaridad? ¿Qué no veis que esto es horrible? ¿Qué no veis que esto es matar a estos niños antes de que lleguen ancianos? ¿Qué no veis que las minas no son lugar para que los niños trabajen? Porque como son pequeñitos pueden caber por los agujeros e ir haciendo grandes los pasadizos para que luego vengan los mayores a sacar las carretillas de carbón. ¿Qué no veis que esto no tiene sentido? ¿Qué no ves que la fe cristiana habla de libertad, habla de amor, habla de justicia? ¿Qué no veis que no podéis estar aquí participando de la cena del Señor y luego teniendo una colla de niños muriendo en vuestras fábricas? ¿Qué no veis que esto no es así? Ahora, ¿vamos a hacer una revolución para cambiar esto? No, no vamos a hacer una revolución,
pero vamos a utilizar todos los medios legales, jurídicamente hablando, para que eso cambie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene respuestas a las injusticias de los hombres. La palabra de Dios tiene respuestas a las injusticias de los hombres, aunque muchos no las quieran oír. La esclavitud está prohibida en la palabra de Dios. Secuestrar hombres y llevárselos a otra tierra, dice que son salvajes. Y allí los vamos a tratar como si fuesen príncipes. Irán vestidos, cosa que allí iban medio desnudos. No tendrán que ir a matar animales, nosotros les daremos las sobras de nuestra comida. Y así estuvimos hablando de siglos de esclavitud, de hombres que fueron secuestrados de sus casas, sus mujeres y sus niños raptados, muchos asesinados y muchos tirados por la borda de los barcos en la travesía terrible hacia una tierra que en principio debía de haber sido liberadora. Y todo eso, hermanos y hermanas, fueron hombres y mujeres cristianos que, utilizando la fe y la palabra de Dios, influyeron por los medios legales para que eso cambiase. Para que eso cambiase. Y nosotros, hoy en día, tenemos responsabilidades, claro que tenemos responsabilidades. Algunos no querrían que los cristianos tocasen nada que tiene que ver con injusticias, porque eso es política, eso es comunismo, eso es, yo qué sé, marxismo, eso, yo no sé, ya al final ya cosas horribles, demonios. Bueno, la palabra de Dios habla de la justicia social. La palabra de Dios habla del bien y del mal. El pecado hay que denunciarlo. ¿Hay que hacer revoluciones? No. Porque la palabra de Dios es la espada que tiene más poder que cualquier armamento. Porque eso no se puede cambiar si no cambias los corazones de las personas. Si el hombre que tiene una fábrica llena de niños trabajando, la palabra de Dios no le llena en su corazón y le dice, claro que tú tienes que cuidar a estos niños, claro que tú tienes que honrar a todo hombre, aún a estos que no saben ni leer ni escribir, a estos que no saben casi ni hablar, a estos que parecen como si fueran animalillos, salvajitos. Pero la palabra de Dios dice que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y tú tienes que honrarlos. Y eso cuesta, pero la palabra de Dios tiene poder para transformar corazones, tiene poder para transformar sociedades, tiene poder para derribar imperios que se comportan terribles, y hemos visto, Babilonia, fuera, Medo-Persia, fuera, el Imperio Romano, fuera. Y lo que tenemos hoy en día, una sociedad poscristiana repartida por toda la faz de la tierra, también caerá, también caerá. Que nadie se piense que podemos crear el reino de Dios aquí en la tierra de una manera literal y, digamos, con gobiernos, hasta que venga Cristo. Que nadie piense que eso se puede conseguir. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como reyes y sacerdotes, podemos querer y desear vivir como el Señor dice que hemos de vivir. Las iglesias pueden vivir santamente y ser sal y luz en medio de las naciones, en medio de nuestro vecindario, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestro pueblecito, en medio de nuestra ciudad, y transformar por medio de la palabra de Dios y el Evangelio los corazones de las personas, pero no cambiar el mundo de una manera literal, porque para que eso suceda tiene que haber habido el triunfo del Señor en los corazones de las vidas. Y ese es el Evangelio, ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros, como embajadas de ese reino, tenemos una misión. No solamente hemos de llevar a personas al cielo, hablándoles del Señor, que crean en Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados, y ya está. Estamos hablando de una transformación integral de todo nuestro ser, de toda nuestra iglesia, para que todos juntos seamos esa sal y esa luz del mundo, para que todos juntos podamos transformar allí donde estemos, llevando el Evangelio. Y claro que sí que podemos hacer cosas para que el mundo mejore. Claro que podemos hacer cosas. Claro que podemos denunciar pecados que son silenciados y hablar de los otros, que se habla mucho más, como lo que son pecados. Pecados.
¿O es que hay una diferencia entre el avaro insaciable, que es capaz de dejar a familias enteras en la miseria para comprarse un yate de 20 metros porque el de 15 se le ha quedado pequeño? ¿O eso no es pecado? Es pecado también, ¿verdad? Dejar a la gente en la miseria, que las niñas jóvenes se tengan que prostituir porque no tienen para comer, y lo he dicho en ocasiones, pero es que me hierve la sangre cuando veo islas del Caribe que son prostíbulos en medio del mar, porque allí la gente no tiene para comer, y si comen una vez al día están contentos. Y las iglesias no dicen nada, y las que los dicen les acusan de marxistas. Y las iglesias llenas de personas que viven muy bien, cuando los niños deambulan por las carreteras sin pañales, desnuditos. Y nadie dice nada. Y yo no digo que haya que hacer una revolución, porque no es la solución, pero denunciar el pecado sí. Si tú estás predicando el Evangelio y tienes la posibilidad de aliviar el sufrimiento de aquellos que están a tu alrededor y no lo haces, denunciando el pecado, la injusticia, la avaricia, el orgullo, la envidia, los celos, la homosexualidad, todo tipo de pecado, y no lo haces, estás dejando de llevar a cabo el plan de Dios. Estás dejando, ¿por qué? Porque yo hablo mucho de un pecado, el pecado de nuestra época. Hermanos, os vuelvo a repetir, todos estos hermanos, muchos de ellos salían de las atrocidades inmorales más perversas que habían en la sociedad de aquella época. Y ellos fueron cambiados, y mucha de la gente que trataba con ellos también. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El homosexual y el avaro. El envidioso, el celoso, el soberbio, el orgulloso, el rencoroso. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso te hace vivir de una manera diferente. Pero no te quedas tranquilo viendo que tú vas cambiando y a tu alrededor no cambian. ¿Y entonces qué hemos de hacer con aquellos que no cambian? Yo ya le he predicado el Evangelio 2 o 3 veces y no quiere cambiar. Muy bien, pues fuera, apartado de mí, como hacían los fariseos. Es lo que hacían, esos perros gentiles. Eso es lo que hacían, esa juventud. Y es verdad, hay sitios que vas por allí y dices, madre mía, cuánta carne por todos lados. Y es verdad, te puede hacer mal a la vista. O no, es decir, qué preciosidades, pero esto me tienta. ¿Pero qué hemos de hacer? Orar, orar, orar. Recordar de dónde nos sacó el Señor en su día. O igual no, algunos que era una maravilla de las maravillas y lo único que hizo fue aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero vamos, lo único que le faltaba era aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero todo lo demás ya lo tenía. Él nunca fue colérico, él nunca fue orgulloso, él nunca fue envidioso, él nunca fue celoso, él nunca se enfadó ni perdió los estribos. Era casi un ángel de Dios por en medio de esta tierra. Pero sí, un día aceptó a Jesucristo. Fijaros la gran obra que hizo. Aceptar a Jesucristo en su corazón. Otra medallita. Pues no, no es así. Nosotros somos la sal y la luz de este mundo porque Cristo está en nosotros y porque su Espíritu nos transforma. Y entonces alumbramos. ¿Y a quién señalamos cuando alumbramos? A Cristo, a Cristo. No le decimos, deja de hacer todo esto que eso está muy mal, esto es terrible. Decimos, ves a Cristo, que Él te liberará. Yo he estado en el lecho de muerte de una persona que sabía que se moría con un hígado destrozado, regateándole a la compañía de seguros 20 euros por un edificio que valía 2 millones de euros. Y se moría. Y me decía, no te preocupes, Jordi, que con dinero todo se puede comprar. Digo, pues un hígado con 82 años no creo que te lo venda nadie. Pero esa era la mentalidad del avaro.
Todo se puede comprar con dinero, hasta la vida. Pues pensar que el mundo está lleno de avaros como esta mujer, lleno, que están viendo morir a gente porque sus fábricas están destrozando las tierras, están contaminando los ríos, están contaminando los océanos, están dejando que la gente no tenga medios de subsistencia, ya no de que vivan más o menos de maravilla como vivimos nosotros, sino de subsistir, de comer y beber, pescar, sacar sus frutos de la tierra, no porque lo están contaminando, todo por tener más beneficios, más. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. Y hay que denunciarlo tanto como la ideología de género y todos esos otros tipos de pecados que parece que sean los únicos que tienen cogida a la sociedad de nuestro mundo. Todos los pecados que la palabra de Dios denuncia, como pueblo de Dios, debemos de denunciar, pero señalando dónde está la solución, no mirándoles como si fueran nuestros enemigos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sección 2. Siguiendo los pasos de Cristo delante de Dios. De alguna manera, mucho de lo que he dicho ya está dentro de esta sección. Ya está dentro de esta sección. ¿De qué le acusaban los fariseos a Jesús? De estar con publicanos y pecadores, de tener trato con los apestados de la sociedad. Yo no digo que tengamos que ir a los antros de perversión, pero tampoco que estemos como a veces se hace. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Y qué quiere decir aprobación? ¿Qué es la aprobación? Reconocimiento de que está bien, es bueno o válido, el beneplácito de Dios, consentimiento o conformidad. Yo no sé si vivisteis un poco aquí, algunos, la época del franquismo aquí en España. No sé. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Pero hay una cosa que muchos evangélicos han perdido de vista, y es que las iglesias evangélicas fueron cerradas durante la época del franquismo. Pues muy sencillo, porque no había libertad de culto en España. No había libertad de culto en España. Libertad de culto es de que un hombre o una mujer puede libremente investigar quién es Dios, qué dice Dios en su palabra y cómo relacionarse y acercarse a ese Dios que se ha revelado en la palabra. Eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido. Y hubieron muchos líderes de iglesias evangélicas que dijeron, sí, buana, no saldremos a la calle a predicar el evangelio. También hubieron otros que dijeron, ni hablar, predicaremos el evangelio. Allí donde tengamos lugar y momento. ¿Qué quiero decir? Que a lo largo de la historia de la Iglesia habrán hombres, habrán gobiernos, habrán estados que querrán ser el sumum, querrán ser el todo, querrán ser el Señor. De alguna manera dirán que ellos, caudillo de Dios por la gracia, caudillo de España por la gracia de Dios, están en comunión directa con Dios. Y todo lo que hacen está bendecido por Dios. Es verdad que la palabra de Dios dice que nos sujetemos a todas las autoridades, y es verdad. Pero no encallar la boca cuando tenemos que predicar el evangelio, lo diga quien lo diga. Lo diga quien lo diga. Dejaban reunirse con dos policías atrás para ver qué es lo que decían.
Y eso fue real aquí en España, ¿eh? Hermanos y hermanas, algunos venís de otros países, no sabéis lo que pasó aquí en España con la Reforma y con las iglesias evangélicas. Hubieron familias enteras que no podían casarse porque no se podían casar por lo civil solamente. Y no les reconocían el matrimonio. Para entrar en el colegio tenías que presentar el certificado de bautismo. Y los hijos de los protestantes que no tenían el certificado de bautismo no podían ir al colegio. Y si al final iban al colegio, eso era esa unión entre Estado y Iglesia en la España que vivimos los que tenemos ya 60 años. Esa fue la realidad. ¿Tú quieres ir al colegio? Certificado de bautismo, pues que te lo pedían hasta para entrar a trabajar. ¿Tú te querías casar? ¿Te casas por la Iglesia Católica o no te casas? Afortunadamente habían consulados que hacían una trampa y había gente que se casaba en los consulados. Todo esto es historia. Entonces, quiero decir, ¿la actitud cuál es? Reconocemos toda autoridad, me guste más o no me guste, en todo aquello que no está en contra de la palabra de Dios. Pero en lo que está en contra de la palabra de Dios, le voy a desobedecer. Hermanos, ahora tenemos todo el tema de la ideología de género. Que nadie piense que yo estoy a favor de la ideología de género. Lo que dice la palabra de Dios es que no la he de aceptar. Que he de proteger a mis hijos. Que los he de educar cristianamente. Que he de defender el matrimonio entre hombre y mujer. Claro que sí. En la Iglesia es lo que vamos a enseñar. Por eso es una embajada del reino de Dios. Si nos vienen a decir, oiga, señores, ustedes no pueden hablar estas cosas, nos enfrentaremos. Nos enfrentaremos. Ahora, saldremos por la calle haciendo manifestaciones para decir homosexuales fuera, lesbianas fuera, ideología de género fuera. No, defenderemos nuestras familias, defenderemos el matrimonio entre hombre y mujer, defenderemos a nuestros hijos para decir, nene, tú eres un niño, nena, tú eres una niña. Dios te ha creado como niño y Dios te ha creado como niña. Por lo tanto, obedecemos a Dios. ¿Y qué está pasando? Y eso es algo importante que tengamos claro, que hemos perdido el centro del mensaje del Evangelio. Primero, que nuestro reino no es de este mundo. Estamos en el mundo y tenemos una misión. De la misma manera que la imagen de Daniel, el Señor ya ha tumbado, ya se están desmoronando los reinos de este mundo, la Iglesia trabaja juntamente con el Señor. Somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, tenemos un ministerio, no podemos estar callados. Pero ¿cómo hemos de obrar? Y eso es muy importante, esta epístola. A mí, os digo la verdad, me ha costado, ¿eh? El tema del sometimiento a las autoridades me ha costado. ¿Por qué? Pues, en su día fui delegado sindical de una empresa, he conocido un poco lo que es el mundo del trabajo, un poco lo que son el tema de las leyes, sé que hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que no, pero ante todo, como cristiano, he de hablar del respeto, del diálogo y sobre todo, que el Señor es Cristo. El Señor es Cristo. Y eso te hace perder el miedo al hombre. Eso te hace perder... ¿Os pensáis que no tenía miedo Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Que no tenía miedo Daniel? ¿Que no tenía miedo José delante de la mujer de Potifar? Cuando le decía, ven a dormir conmigo. La señora de la casa. Lo que implicaba decirle no a la señora de la casa. ¿Pensáis que todo eso no implica tensiones, estrés, mal vivir? Pero al final, nosotros somos súbditos de un reino invisible, pero más estable y más real que todos los reinos de este mundo. Y hemos de vivir como súbditos del reino de Dios. Y honrad a todos. Cuando me paré unos días orando en este versículo 17 y 18, honrad a todos, honrad a todos. ¿Cómo nos cuesta honrad a todos?
¿Cómo nos cuesta ese imperativo? ¿Os acordáis hace tiempo que hablamos de los indicativos y los imperativos? Honrad a todos. No hay diferencias de clases, no hay diferencias de razas, no hay diferencias culturales, no hay diferencias, sí hay diferencias, pero no más o menos. No podemos tener una actitud que no honre a todos. Y eso fue un torpedo en la línea de flotación del imperio. Honrad a todos. Al plebeyo ese tengo que honrar yo. Al esclavo ese que lo compré por 10 duros, le tengo que honrar. Y el esclavo, al amo ese que no hay quien lo aguante, que se cree que es, yo qué sé, lo tengo que honrar. Y eso es así. Ahora, ¿cómo podemos llevar a vivir esa vida realmente? ¿Cómo podemos? Ahí está la obra del Espíritu Santo, hermanos. Y estoy hablando para creyentes, porque si no, es una hazaña impensable, es imposible. Tiene que haber habido un cambio de corazón, tiene que haber habido una transformación interna, no por fuera, no, por dentro. Tiene que haber habido que el corazón nuestro sea quitado y puesto un nuevo corazón, el corazón de Cristo. Que el Espíritu de Dios, ese de quien se habla tanto pero que se conoce poco o se experimenta menos, ese sea el que nos transforme por dentro para que no salga el odio, el rencor, las enemistades, las iras, las envidias, los celos, el orgullo. Estos árabes que nos están invadiendo. ¿Quién no se ha sentido así a veces? Que estás en casa tranquilamente, ya medio dormido, y llega el Ramadán y son las 5 de la mañana y están todos comiendo ahí como si fuera las 12 del mediodía en una barbacoa de las nuestras. ¿Sí o no? ¿Quién nos ha sentido decir, pero ¿esto qué es? ¿Qué falta de respeto? Y es verdad, y yo he cogido y oiga, por favor, mire que nosotros nos levantamos por la mañana y la verdad es que son las 5 de la mañana y llevan comiendo desde las 10 de la noche. Y esto ya cansa, y yo me levanto a las 5. Pero claro, te tienes que estar diciendo, Señor, honrad a todos. Solo tú puedes cambiar mi corazón para que no salga lo que hay dentro. ¿Y qué debe de salir? Que son personas que tienen que conocer a Cristo para ser salvadas. Y que de la misma manera que yo, en vez de hacer el Ramadán cuando tenía 18 años, estaba ahí, pumba, 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 y estaban los vecinos desesperados conmigo porque decía, ¿este no duerme nunca o qué? Y la fiesta duraba toda la noche. Y yo ni me preocupaba por los vecinos. Y ahí, como yo, pues muchos jóvenes, que ni Ramadán, ni nada de nada, ni Navidades, ni nada. ¿Cuánto no tenemos que mirar de dónde nos ha sacado el Señor y la paciencia que ha tenido con nosotros y cómo actuamos muchas veces con aquellos que nos rodean? Es verdad, ¿no? Ya sabemos que somos expatriados, todos somos expatriados. Nosotros vemos una iglesia multicultural. Hay hermanos y hermanas de todas las partes del mundo casi. Nos faltan ahora unos americanos, pero hemos tenido también. Y la realidad es que al final, aún y que tenemos una nacionalidad, la que priva, la que está por encima de todas, es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la cual somos nosotros súbditos y gobiernan nuestras vidas sus leyes, sus principios. Pero para que podamos caminar siguiéndolas, necesitamos que el Espíritu de Dios esté ahí trabajando, esté ahí dándonos convicción de pecado, esté ahí transformando nuestros corazones y llevándonos a la sangre de la cruz, donde nuestros pecados no solamente son perdonados, sino que son borrados, son limpiados, son debilitados, son mortificados. Porque no cambia de un día de la noche a la mañana una persona que ha sido rencorosa. No, un día al otro no cambia, ¿eh? Puede ser, por la gracia de Dios. Hay un proceso. O alguien que ha sido racista, por ejemplo.
¿Cambian de un día al otro cuando vemos en según qué países del mundo que hay iglesias de blancos y iglesias de negros? ¿O hay un negro y 300 blancos que está casado con una blanca? Todo eso es una realidad que está ahí, pero que no debería de estar. Y los pastores deberían de tener la valentía de denunciar que el racismo es un pecado que no se puede permitir. Igual que digo el racismo, digo la xenofobia, digo la homofobia, todo eso. Imaginaros a Etíope, al Felipe hablando con el etíope eunuco. ¿Os imagináis? ¿Yo le tengo que predicar el evangelio a ese eunuco que se ha castrado, que es funcionario de la reina Candace, que vete tú a saber lo que ha sido su vida dentro de esa corte? Y él predica el evangelio, le habla, le explica lo que está leyendo y lo bautiza. Hermanos, la palabra de Dios debe gobernar nuestras mentes. El Espíritu de Dios debe transformarnos más y más cada día. Cuando el Señor dice que el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, está diciendo de que tenemos que beber constantemente. No que bebamos una vez y que ya nunca más tendremos sed, no. Lo que está diciendo es de que esa fuente estará a nuestra disposición siempre, cada momento, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, para que vayamos allí a beber, para que bebamos una y otra y otra y otra vez. Y entonces nuestras vidas son transformadas, son cambiadas. La santificación no solamente es por fuera, es por dentro y se manifiesta afuera. Nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar, nuestra manera de perdonar, es un proceso que obra Dios. Un proceso que obra Dios. Y aquí viene el texto central. Encomendando la causa a aquel que juzga justamente, el pastor y guardián de nuestras almas, el cual, verso 22, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué diferentes somos de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué diferentes somos de nuestro Señor. ¿Cómo reaccionamos? ¡Qué rápidamente actuamos! ¿Y eso quién puede cambiarnos? Porque yo puedo decir que quiero ser así, pero ¿quién es el que tiene poder para cambiar ese corazón? ¿Quién es? ¿Quién es? Solo Dios. Solo Dios. Que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que le maldecían siendo Dios. Podría imaginaros lo que es tener, me acuerdo, ahora no me acuerdo quién era, pero me acuerdo que escuché una predicación en una ocasión. Nosotros no podemos hacer todo lo que quisiéramos, ni tenemos toda la capacidad ni todo el poder para hacer lo que nos gustaría hacer, pero imaginaos lo que podríamos llegar a hacer si fuésemos así. Si realmente nosotros tuviésemos todo el poder para decir ¡fa! Y fulminados. ¿Cuántos coches habrían desaparecido de la carretera? ¿Y cuánta gente habría quedado aniquilada? Solamente porque tuviésemos la capacidad de hacerlo y lo hiciésemos. Pues el Señor tenía y tiene todo el poder. Pues bien, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Qué espíritu de mansedumbre, qué pacificador. Tanto tenemos que aprender en nuestras relaciones de matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestros padres, en nuestras relaciones como hermanos, en nuestras relaciones como trabajadores, en nuestras relaciones como súbditos de un mundo en el que vivimos
que somos ciudadanos, aunque no somos súbditos totales de ese reino, por encima de ese reino del que hemos nacido, sea España, sea Rumanía, sea Brasil, sea Argentina, sea cualquier otro país, Venezuela, Uruguay. Por encima está el reino de Dios y súbditos de ese reino que debemos de parecernos a nuestro Rey. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿Que nos quedemos quietos cuando nos están haciendo daño? ¿Que no hagamos nada cuando nos están maltratando? Pues no está diciendo esto, ¿eh? Porque fijaros que los gobernantes que Dios ha puesto es para frenar el mal y perseguir a aquellos que lo infligen. Por lo tanto, deberemos de ir a aquel lugar donde hay una serie de autoridades que tienen que protegernos. Tienen que protegernos. Ir al juzgado, ir a la policía, maltrato doméstico. Hermana, tu marido te pega, pero el Señor, Él lo tiene todo controlado. Vete a la comisaría y ponle una denuncia por maltrato. Claro que sí, porque para eso Dios ha puesto a los gobernantes. Si es al revés, igual. Mi mujer me maltrata, también. Mi jefe es un tirano, busca a un delegado sindical y explícale lo que está pasando. Es que trabajo 15 horas y nada más me paga 8. No me tiene asegurada, ni asegurado. Bueno, el Señor ya lo sabe, yo ya oro. Es así. Yo he conocido hermanos y hermanas, después de años de trabajar, nunca han estado asegurados. Pero eso, ¿cómo toleras eso? El Señor ya lo sabe, ya se lo pido, a ver si algún día me quiere asegurar. No, es que no es así, hermanos y hermanas. Las leyes están puestas por gobernantes que Dios ha puesto con un objetivo. Y nosotros podemos reclamar esas leyes. Y a veces parece que porque como somos cristianos y nuestro reino no es de este mundo, ya, como los testigos de Jehová, ni la mili, ni jurar bandera, ni ir a la guerra, ni votar, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo aparte. No es así. No es así. Claro que no somos de este mundo, en ese sentido, pero estamos aquí y tenemos una misión que cumplir. Por lo tanto, encomendemos la causa a aquel que juzga justamente. Y, cuidado, alguno piense, sí, pero no van a hacer nada. Cuidado, encomendar la causa a aquel que juzga justamente es como ir al gran hermano. Yo no sé, yo me acuerdo de en el colegio los parvulitos, en aquella época que todos éramos muy salvajes en los colegios, estaban ahí los parvulitos con los mayores de cuarto curso, ahí todos corriendo por el patio, ahí. Y yo me acuerdo que cuando había uno de un cursito más mayor que me pegaba o me tiraba por el suelo, yo iba a uno del colegio, que era así, bueno, yo lo veía un gigante y le decía, me ha pegado, y venía aquel y ponía orden. Y ponía orden. Bien, pues cuando nosotros encomendamos la causa a aquel que juzga justamente, estamos yendo a aquel que es el autor soberano de todo lo que sucede, que es aquel que da la vida y la quita, que es aquel que hace la enfermedad y la sana, que es aquel que tiene todo el control, que separó el mar, que pasaron por en medio del mar y que Egipto fue sumergido y sus ejércitos fueron sepultados. Pues a ese es a quien vamos. No vamos a cualquier policía o a cualquier juez. No vamos a un amigo de la familia que tiene contactos. Vamos a aquel que es el Señor. Al Señor vamos. Y muchas veces decimos, el Señor, el Señor. Estamos diciendo el soberano del universo, el que controla el universo entero, que no se le escapa nada y que cuando alguien nos está tratando injustamente, y los sistemas de este mundo no pueden solucionarlo, vamos a Él y veremos caer hombres perversos, veremos situaciones que se arreglan, veremos cómo Dios obra. No quiere decir que pasen un día, ni dos, ni tres, puede pasar tiempo,
pero lo veremos. Y algunos de vosotros seguramente habéis visto ya experiencias de ese tipo. Por lo tanto, encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Y como hemos leído antes, si sufrimos por causa del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios, gocémonos y alegrémonos. Nuestro galardón es grande en los cielos. Por causa de mi reino os hagan todas estas cosas, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso nos llene de consuelo y nos llene de esperanza. Y ya finalizando, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, la Reina Valera y la Biblia textual dicen a los pecados, otras versiones dicen al pecado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es el meollo, este es el tuétano del Evangelio. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Aquel al que podemos ir a clamar, aquel a quien podemos ir a refugiarnos, aquel que se entregó por todos y cada uno de nosotros, aquel que pagó en la cruz del Calvario en nuestro lugar, aquel que dio su sangre, que cargó todas nuestras culpas, que recibió la justa ira de Dios que nuestros pecados merecen. Él que cuida de nosotros, el que nos guarda, al que podemos acercarnos confiadamente, que no nos va a rechazar, aquel que sabe lo profundo de tus luchas, aquel que sabe todas y cada una de tus batallas y de tus derrotas, aquel que no solamente habla de moralismo, sino que habla de la enfermedad terrible del corazón del hombre, pero que dice que tiene poder para sanar, que tiene poder para salvar, que tiene poder para liberar de cualquier cadena que nos tenga sojuzgados. Ese es el mismo que murió en la cruz por nuestros pecados, a quien podemos ir a decirle: Señor, mira lo que pasa, mira lo que me están haciendo, mira lo que están diciendo de mí, mira lo que me han quitado, mira lo que me están intentando encolomar. A Él y solo a Él, porque Él es el Señor. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo es guardián, es un protector. No penséis en estos que van con estas cosas en la cabeza y todo este decorado. La palabra obispo viene de episcopo y viene de protector, de guardián. Y ese es el que es nuestro Señor. Nosotros, todos nosotros. Por eso hemos de respetar a todo hombre y mujer a nuestro alrededor. Venga de donde venga, sea lo que sea. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y como os dije al inicio del mensaje, dividir todos estos versículos del 13 al 25 en 3 secciones. La primera sección glorifica a Dios Padre. Vivid como súbditos del reino de Dios en medio de los reinos de este mundo. Ellos, a quien fue dirigida la carta, y todos nosotros. Segunda sección, gloria a Dios el Espíritu Santo, siguiendo los pasos de Cristo delante de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, como ya dije. Y la tercera sección, gloria a Dios el Hijo, encomendando la causa a aquel que juzga justamente, el pastor y guardián de nuestras almas.
Tenemos al Dios Trino en esta predicación manifestado en todas las áreas que hemos estado examinando. Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, todas las personas de la Trinidad volcadas en nosotros, en redimirnos, en protegernos, en guardarnos, en capacitarnos y transformarnos. Todas y cada una de las personas de la Trinidad volcadas en nuestro amor. A veces uno piensa, bueno, sobre todo fuera del ambiente evangélico, el Padre es el que nos quiere castigar, el Hijo es el que vino a morir por nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. No, hermanos, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están centrados, volcados en nuestra salvación. Todo su sentido, todas sus fuerzas, toda su dedicación está en la salvación de este pueblo formado de hombres y mujeres de todas las razas, pueblos, lenguas y naciones. Esa es la gran iglesia, la esposa del Cordero. Y nosotros no podemos menos que decir, gloria sea dada a Dios a través de Jesucristo, porque es por medio de Él que nosotros nos hemos acercado a Dios. Y bien, éramos ovejas descarriadas que vivíamos en camino de perdición, lejos del buen pastor, lejos del agua de vida, por el desierto de este mundo, bebiendo aguas envenenadas, comiendo pastos insanos y rodeados de peligros mil, heridos por el mal y dirigidos por un poderoso y perverso rey, el pecado, quien nos guiaba a destrucción con todo su empeño y dedicación. Pero Cristo, el buen pastor, nos dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre trazó este plan de redención. ¿Cómo puede haber alguien que piense que el Padre lo quiere juzgar y condenar y castigar cuando envía a su propio Hijo para salvarnos? Otra cosa es que un día Dios demandará cuentas a aquellos que han rechazado a su Hijo Jesucristo. El pastor y guardián de nuestras almas, ¿quién fue? Cristo. 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 Cuando alguien tenga problemas, ¿a quién tiene que ir? ¿A la hermana? ¿Al hermano? No, ves a Cristo. Ves a Cristo, porque Él es el pastor de tu vida. Él es el guardián de tu alma. Él tiene toda la potestad y capacidad para transformarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para que nunca nos sintamos solos, para que nunca nos sintamos desatendidos. Sí que es verdad que somos un pueblo y que nos podemos ayudar los unos a los otros, que Dios ha puesto pastores en su iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, no para llevarnos a ellos ni a sus espaldas, para que carguemos unos con otros encima. Si bien nos podemos ayudar, aquí el único que tiene capacidad y autoridad para cambiarnos y transformarnos es Cristo. Cristo y solo Cristo. Porque Él nos rescató, nos libertó, compró pagando con su preciosa sangre nuestras almas, lavó nuestros pecados, curó nuestras heridas que deformaban nuestro ser, curó nuestros pies para que pudiésemos seguirle en sus pisadas, sanó nuestros ojos para que pudiésemos contemplar su gloria, contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántas veces minimizamos quién es realmente el Señor Jesucristo? Hay toda una cristiandad que habla más de María que de Cristo, porque realmente no ven la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios verdadero. Y pobre Jesús que está ahí en la cruz, nunca le iban fe. Él sí puso su vida y nadie se la quitó, Él la puso voluntariamente para pagar por nosotros.
Abrió nuestros oídos para que pudiésemos escuchar su amorosa voz. Ven a mí si estás cansado y cargado. Ven a mí, dice Jesús. Si alguno tiene hambre y sed de justicia, ven a mí. Nos alimenta, nos lleva por terrenos fértiles y agua de vida, nos pastorea por delicados pastos y dice que el bien y la misericordia nos escoltan todos los días de nuestra vida cuando le seguimos de cerca. Cuando nos vamos por tierras desconocidas, ahí experimentamos otro tipo de trato. Pero cuando vamos en pos de Él, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Cuando pasemos por el valle de la sombra de la muerte, Él estará con nosotros y en la casa de Yahvé estaremos morando eternamente. Y durante todo este peregrinaje, Él sigue siendo nuestro pastor y el guardián de nuestras almas, hermanos y hermanas. Es Él a quien tenemos que acudir, es Él a quien tenemos que adorar, es Él a quien tenemos que glorificar. Y solo Él, el que tiene soluciones para nuestros pecados y problemas. ¿Verdad? Lo habéis experimentado, ¿no? Pues proclamémoslo, que no nos asuste nadie de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para transformar hasta la persona más abyecta. Dice en la carta a los Corintios que muchos de ellos eran todas esas cosas y Dios los sacó de todo eso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, seamos consecuentes con todo aquello que estuvimos mirando en los otros sermones, que nos sonaba tan bien: pueblo elegido, reyes y sacerdotes. Y caminemos como lo que realmente somos, súbditos del reino de Dios en medio de los reinos de este mundo, buscando a aquel que tiene todo el poder y que es el único Señor, encomendando la causa a aquel que juzga justamente y que hace que reinos enteros sucumban y emperadores que pensaban que eran intocables pasten como las vacas durante 7 tiempos. Porque Él es el que tiene el poder y Él pone reyes y los quita y Él es el Señor de señores. Vamos a orar. Señor y Dios, ¿qué podemos decir más sino que te adoramos, que te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, que tenemos el honor y el privilegio de ser súbditos de tu reino y que tú digas que somos ese pueblo tuyo escogido y elegido por tu gracia y misericordia, sin mérito ninguno, y al mismo tiempo nos dices que somos reyes y sacerdotes para proclamar tus virtudes en medio de los reinos de este mundo. Danos gracia y sabiduría, que tu Santo Espíritu obre poderosamente en nuestros corazones y en nuestras vidas para parecernos más a ti, oh Jesús, y ser esa sal y luz del mundo como cuerpo, como iglesia. Te lo pedimos agradecidos y a ti nos encomendamos en el nombre y por los méritos que tú has ganado, oh Jesús. Amén.